Bienvenida a este canal. Cada semana hablaremos de un tema. Hoy vamos a hablar de tin, 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 la etapa en que mi creatividad se fue de huelga. ¡Wow! ¡Wow! Tremendo temazo. Muy bueno para ello. Pues vamos al lío. Bueno, la etapa en la que mi creatividad se fue de huelga podría decirse que empezó la huelga cuando tenía 15, 16 años. A mí por aquella época me encantaba dibujar. Era súper motivador, me encantaba. De hecho, en clase de plástica se llamaba en esa época, de arte, nos tocó hacer un cómic y yo pues lo hice, lo dibujé yo misma. La historia era completamente mía, mi imaginación, pues en aquella época, pues una historia de música, días amorosos y demás, pues como todos los adolescentes en aquella época. Pero hubo algo. Mi profe evaluó el resultado y lo evaluó bien, me aprobó, le encantó la historia, sabía que era propia, que estaba bien hecho y demás, pero la presentación tuvo un insuficiente. Y ahí empezaron los problemas con mi creatividad. Durante años dejé de dibujar. Lo hacía, pues eso, cuando estábamos cogiendo apuntes en la uni, pues cogía, me dibujaba pues una carita, un ojito, un garabato, hasta ahí. Y bueno, mi creatividad en el fondo sí tenía sus límites, pero sí también hacía espacio para ser creativa. ¿Qué hacía? Pues recuerdo perfectamente cuando tenía que crear el calendario de libranza de algunos de los centros de trabajo que llevaba, coger y en posits de colores poner los nombres de las personas, cogerme el calendario de la pared e ir ejecutando. Esta persona, libre este día. Esta otra, pues libre el otro. Y eso es una solución creativa al fin y al cabo. Pero no lo veía como creatividad. Lo veía como algo que no me... Una experiencia más, una solución más, pero no era creativo. Yo pensaba que no era creativa. Y poco a poco, pues eso me fue mermando todo y vamos a contarte sobre mi creatividad y su huelga. Pues cuando empecé a forzarme con el negocio online, tienes que crear un producto, tienes que escribir, tienes que. ¿Qué pasa cuando lo dejas todo en manos del tienes que? De la productividad milimetrada, de los bloques de tiempo y forzarte, que no vienen las musas, que las musas desaparecen. En la creatividad, cuando la fuerzas y la exiges, también se va de huela. Y eso conlleva una parálisis por análisis, por procrastinación, como quieras llamarlo, y complicado, ¿eh? Es muy complicado. Sin embargo, una que es creativa por naturaleza, un día en plena limpieza, ya 2 años, se encontró con aquel trabajo del que he hablado antes. Me encontré con el trabajo de que en la asignatura de dibujo y lo vi. Vi que era súper creativo, molaba mogollón
Y bueno, vale, la temática y tal era de la época, estábamos en los 90, estábamos a finales de los 90, principios de 2000, era normal lo que se hacía en esa época. Eh, y leí la nota y dije, me he dejado que mi mente se creyese que era insuficiente. Y ese día, no sé por qué, empecé a pintar. Cogí las témperas de la niña y un cacho de cartón, de hecho, es uno de los que está ahí, y empecé a dibujar, a soltar lo que fuese, lo que había ahí. Y desde entonces no he dejado de pintar. Pinto abstracto, pinto mis sentimientos, lo que tengo en el momento, ya sea rabia, ya sea amor, ya sea un duelo, y dejo que mi creatividad vuele. ¿Qué más de eso para mí? Eso, a nivel personal, me ayuda a que me conecte con el momento en el que estoy. Que solamente haya los colores, los pinceles y el lienzo. Que me atreva con un lienzo grande como el que hay aquí o el que está esperando. Que conecte conmigo, con lo que quiere expresar mi alma y que la creatividad de verdad vuele, de verdad aparezca. Que no sea una simple expresión y que lleve algo más. Yo ya sé que mi arte no es para todo el mundo. Soy consciente de ello. Ni mi arte, ni lo que hago, mi trabajo en general. Pero sé que sigo siendo creativa, que todo lo que yo quiera hacer a nivel creativo saldrá, independientemente de lo que sea. Porque en el momento en el que cojo un pincel, solamente estoy yo, el pincel y el lienzo. Los colores que mi intuición decide utilizar y el momento presente. Para mí, eso es primordial. El objetivo es el proceso, lo que me hace sentir estar en ese momento creativo, que en la mayoría de las veces es paz. A veces sí puedo sentir rabia y se nota, se nota. Tengo algunos dibujos, algunas láminas, algunos lienzos en los que la rabia se queda y otros son más placenteros, dan más paz, como puede ser este de aquí. En un principio yo lo dibujé pensando en un jardín, luego mirándolo vi que era algo más y me encantó. O como el unicornio. El unicornio no fue una cosa dejada al azar, como podríamos decir, no fue una pintura abstracta de dejar soltar los sentimientos. Simplemente sentí que tenía que pintarlo, tenía que pintar esas dos partes de mí, la luz y la sombra, cómo se integran en el todo, cómo el unicornio arco iris domina una parte de la vida que suelto y viene mi unicornio, el que realmente soy, el que integra la sombra, el que integra. Para mí, la creatividad es algo que va más allá de pensar una solución, de pensar quién soy, de la creatividad es mi modo de vida. Una creatividad desde las entrañas, porque al final todo viene del cuerpo, todo, todo. Yo creo desde lo que siente mi cuerpo, lo que mi instinto dice. Sé, y vuelvo a repetir, que no es para todo el mundo. Y eso está bien. Darte cuenta de que lo que tú creas no es para todo el mundo y que va a haber gente que no te va a entender es jodido, pero también
es una liberación, porque te hace ser más tú, sentirte sin presión, sentirte más, ¿cómo decirlo? Sentirte más alineada contigo, con quién eres, con lo que has venido a hacer en el mundo. Quiero finalizar este tema, que era, si no recuerdo mal, em, cuando mi creatividad se fue de huelga, ¿no? La etapa en que mi creatividad se fue de huelga y que estoy hablando de cómo la estoy llevando ahora, quiero comentar una cosita más. Habrá momentos en los que la creatividad no aparece. Lo mejor es no forzarlo. De hecho, ese cuadro que hay aquí no está terminado. No está terminado porque algo me dice que todavía le falta algo. Sin embargo, lo estoy dejando reposar. De hecho, lleva reposando desde mediados de agosto. Estamos a 10 de octubre. ¿Por qué? Porque la creatividad a veces se va de huelga, como hemos dicho. La creatividad a veces necesita reposar. Necesitamos soltar y volver al origen, volver a lo que somos, darle espacio. Habrá momentos en los que si escribes, das, bailas, que el cuerpo te diga, ahora no. Y está bien. Es perfecto que en ese momento no quieras hacer nada. Es válido. Recuerda que siempre es mejor escuchar a tu cuerpo y hacer lo que tu cuerpo te pide a forzar, forzar. Porque llega el problema de la autoexigencia, de la productividad tóxica y de acabar peor. Y la segunda cosa que quiero decirte es que cuando vayas a empezar tu proceso creativo, volvemos a repetir, ya sea pintura, ya sea escribir, ya sea hacer música, cualquier área creativa, ríndete al caos. Para muchos, el caos es un error, es donde no hay que estar. Sin embargo, las personas que somos creativas nos rendimos al caos, porque desde ahí es donde aparece la creatividad, donde aparece la claridad. Partimos del caos y a medida que vamos creando, todo se ordena, todo se clarifica, sale todo perfecto. Así que recuerda muy bien que lo estás haciendo bien, date espacio si lo necesitas, date permiso para sentir a tu cuerpo, para sentir tus emociones, para soltarlas a través de tu creatividad y sobre todo, date permiso para abrazar el caos en todas sus facetas, porque lo importante, lo importante es el proceso, no el resultado final. Hasta aquí ha llegado el episodio de hoy, el capítulo de hoy, porque no sé cómo se llama. Esto de en YouTube es mi primera vez y decirte que sigas haciendo, sigas creando, porque lo estás haciendo bien. Soy Nica Herrera, mentora y artista, y si este vídeo te ha gustado, sígueme, quédate por aquí, porque cada semana habrá un vídeo más en el que hablaremos de marketing digital para creativas, arte, creatividad y el cuerpo. Chao.